Y entonces arrancamos con este curso, historia de este seminario, instituciones del derecho del trabajo, haciendo algunas aclaraciones. ¿Qué es una institución? Una institución en el mundo del derecho es un concepto jurídico, es una palabra o palabras que tiene un significado tan importante dentro de la rama del derecho, ¿de acuerdo? Que es necesario su estudio, su análisis, ¿de acuerdo? Por ejemplo, instituciones del derecho civil son la persona, ¿no? El sujeto de derecho, ¿de acuerdo? La cosa, para los derechos reales, ¿de acuerdo? Y en materia laboral, ¿no? Las instituciones más importantes, por ejemplo, son el contrato de trabajo, la remuneración, ¿de acuerdo? Y en este particular caso, una disciplina que se utiliza mucho en el estudio del derecho, ¿no? Es justamente la historia, ¿de acuerdo? Y es a través de ella que podemos permitir verdaderamente comprender a esta rama tan compleja del derecho. Desde ya, decir que vengo con una visión clara del derecho del trabajo, no espero que todos la compartan, pero sí que al menos las ideas, básicas las podamos entender y discutir. Dicho sea de paso, diremos algunas pautas de cómo los profesores actualmente en San Marcos enseñan esta parte de la historia del derecho del trabajo. Por favor, siguiente diapositiva, Alessandra. Bien, vamos de lo simple a lo complejo, ¿de acuerdo? Para comprender el estudio del derecho del trabajo debemos entender un concepto sociológico muy importante, la crisis, ¿de acuerdo? La crisis social. En derecho o en el estudio de las ciencias sociales, a la crisis se le denomina cuestión social. A este estado de miseria extrema, de desempleo permanente, de carencia de toda protección legal para los trabajadores. Frente a la crisis surgen dos opciones. La revolución social, que implica la transformación económica, política e idiosincrática de una sociedad, ¿de acuerdo? Por otros valores, o la vía reformista a través del derecho. Entonces, en las sociedades capitalistas, que es el modo de producción en el que vivimos actualmente, a fin de evitar el socialismo, se construyeron una serie de ramas del derecho que buscan evitar la crisis social. Porque ante la crisis, ¿qué opta la gente? La gente opta por cambiar el modelo económico, ¿de acuerdo? Entonces el derecho y la doctrina alemana en específico construyó un conjunto de ramas del derecho a fin de evitar la crisis social, la cuestión social. A este conjunto de ramas se le llama el derecho social, dentro de la cual el derecho laboral o derecho del trabajo es una de ellas. El derecho del trabajo tiene como finalidad evitar la crisis en nuestras sociedades y solo así se puede entender y justificar su afán proteccionista de proteger al trabajador ante las desigualdades. ¿De acuerdo? Entonces el derecho social es una rama del derecho, el derecho del trabajo es una rama del derecho social. Siguiente, por favor. Alessandra. Bien, entonces el derecho del trabajo, ¿qué es? Es una rama del derecho social, ¿de acuerdo? Y desde una perspectiva clásica podemos entenderla como el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la actividad trabajo. Aquí el maestro Jorge Rendón realiza una distinción entre el derecho del trabajo y la ciencia del derecho del trabajo. La ciencia del derecho del trabajo es el conocimiento riguroso de las instituciones de esta rama del derecho, mientras que el derecho del trabajo es las normas, son los principios, pero también es la relación social en sí misma. ¿De acuerdo? Entonces, frente a ello, ante esta comprensión del derecho, yo cuestiono duramente la muy aceptada teoría tridimensional del derecho, la cual concibe el derecho como hechos, valores y normas. Desde esta modesta tribuna, consideramos que, por un lado, comprender el derecho como hecho, valor y norma es incompleto. Para empezar, el derecho no solo está compuesto por hechos, sino que estos hechos relacionan a dos o más personas. Entonces, en buena cuenta, ¿qué es lo que existe? No es un hecho.
lo que existe es una relación social. Las normas, obviamente, son parte del contenido jurídico del derecho, mientras que los valores, de acuerdo a los valores, en el Perú, buena cuenta y en toda Latinoamérica en general, no son muy tomados en cuenta al momento de la construcción del derecho. Por lo tanto, lo adecuado para comprender esta teoría, siguiente diapositiva, por favor, es entender al derecho del trabajo como norma y como relación social. Los valores pasan a un segundo plano, no son importantes en todo caso en la construcción del derecho. Por más que los maestros Cesarego o Miguel Real en Brasil, por su parte, sostengan esta teoría, en el Perú, la creación del derecho no toma mucho en cuenta los valores. Muy por el contrario, sí, el desarrollo de las relaciones sociales que determina la creación de una norma jurídica y las normas jurídicas que en buena cuenta regulan las relaciones sociales. Entonces, entre norma y relación social existe una relación dialéctica, ¿de acuerdo? Y el derecho del trabajo justamente entonces es norma y relación social, dejando de lado los valores, que en buena cuenta pueden ser importantes, sí, pero no son determinantes en la construcción del derecho, como sí lo es el desarrollo de las relaciones sociales en la sociedad y las normas jurídicas. ¿De acuerdo? Así, el maestro Rendón identifica dos funciones muy importantes en el derecho del trabajo, la función económica y la función social. Una doctrina muy interesante del maestro, pero que con las preguntas me gustaría profundizar porque no nos va a alcanzar el tiempo para desarrollar la historia. Ahí en las filminas dejo las ideas centrales de la teoría creada por el doctor Rendón, que considera el derecho, que consideren el derecho del trabajo una función económica muy importante. Siguiente, por favor. Acá hablamos de la función económica en buena cuenta. ¿Por qué? Porque en la relación de trabajo, ¿qué es la relación de trabajo? Es la relación entre un empleador y un trabajador. Y en esa relación hay ¿qué cosa? Intercambio económico. El trabajador presta sus servicios en favor del empleador y el empleador le paga la remuneración y los beneficios sociales. Hay un intercambio económico. Siguiente. Y tiene una función social justamente, no, ¿cuál es el intercambio económico entre fuerza de trabajo y remuneración? Siguiente, por favor. La función social, entonces, implica que las normas laborales, en buena cuenta, establecen un límite social, un límite en el uso o abuso de la fuerza de trabajo. Si no existiera una jornada máxima, los trabajadores, como hace 2 siglos, laborarían entre 12 a 16 horas. Garantizan que el trabajador acceda a un ingreso mínimo, a lo cual se le ha denominado actualmente remuneración mínima vital, ascendente a 930 soles. Entonces, las normas laborales son las que en buena cuenta cumplen esta función social, mientras que la relación de trabajo, la relación social de intercambio de bienes y servicios tiene una función económica. Siguiente, por favor. Entonces, el carácter económico del derecho del trabajo se ve en que las normas jurídico-laborales tienen incidencia directa o indirecta en la economía de las partes, de acuerdo a lo que a ustedes les importa, en el derecho individual del trabajo. La influencia económica de estas normas de derecho individual es directa, ¿no? Porque repercute directamente en los ingresos que va a percibir el trabajador, como por ejemplo la existencia de una ley de gratificaciones, la existencia de una ley de CTS, la existencia de una ley de vacaciones. Todos estos son ventajas que incrementan el patrimonio del trabajador, mientras que las normas de derecho colectivo tienen una incidencia directa, porque las normas del derecho colectivo regulan el procedimiento mediante el cual el sindicato y la empresa se ponen a negociar. Pero eso ya lo estudiarán en 4º año. Al día de hoy les interesa comprender el desarrollo del derecho individual. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son entonces las partes del derecho del trabajo, derecho individual, que van a llevar este año, de acuerdo? Y cuya institución más importante, o en todo caso una de sus instituciones más centrales, es el contrato de trabajo, y que también será materia de este módulo, de este curso. La segunda parte, el derecho colectivo de trabajo. ¿Y qué lo diferencia del derecho individual?
Que en el derecho colectivo se regulan las relaciones colectivas, es decir, la organización de trabajadores frente al empleador a fin de mejorar sus derechos. Mientras que ese es el derecho colectivo. Mientras que el derecho individual regula la relación entre un trabajador y su empleador. ¿De acuerdo? Y desde ya decir que la relación que se establece en el contrato de trabajo en el derecho individual es una relación desigual. Eso es la característica más importante en el derecho individual del trabajo. A diferencia, por ejemplo, de civil, donde tenemos, digamos, por ejemplo, ¿no? Un contrato de compraventa, ¿no? Yo, por ejemplo, a Alexandra le quiero comprar su casa, ¿de acuerdo? Yo soy el comprador y ella es la vendedora. Ambos, al menos para el derecho, somos iguales. Estamos en igualdad de condiciones y manifestando nuestra voluntad, celebramos el acto jurídico. Mientras que en el derecho laboral no es así. Jurídicamente se reconoce que el empleador es mucho más que el trabajador. ¿Y cómo así? A nivel jurídico, por los poderes que el empleador tiene conforme a la ley. A esto se le llama la subordinación o las facultades que tiene el empleador sobre el trabajador y que ya profundizaremos en sesiones más adelante. Pero no solo tiene un poder jurídico que lo hace superior al trabajador en la relación laboral, sino que también tiene poder económico. Es el empleador el dueño del capital a través del cual se va a poder pagar al trabajador. Y también en el Perú hay un poder político, pues las normas laborales tienen un corte abiertamente pro empleador y que vamos a explicar más adelante. No se trata de lanzar afirmaciones sin fundamento histórico al menos, sino que podremos demostrar que las normas laborales, en el Perú al menos, tienen un corte más en beneficio del empleador cuando esto no debe ser así. Y finalmente, en quinto año verán el derecho procesal del trabajo, cuya foco de estudio es justamente la nueva ley procesal del trabajo, nueva ley entre comillas, porque ya va a cumplir, ya tiene más de 10 años de vigencia, la famosa ley 29497. Siguiente, por favor. Entonces, ya entrando en materia, el derecho del trabajo en buena cuenta es el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la actividad trabajo. ¿Y qué es trabajo? Desde las corrientes denominadas técnicas se propugna como definición del trabajo, ¿no? ¿Y por qué es importante definir el trabajo? Porque es el objeto de estudio de análisis del derecho del trabajo. Por ejemplo, Blancas Bustamante sostiene que el trabajo que le importa al derecho del trabajo es un trabajo humano, un trabajo productivo, un trabajo por cuenta ajena, un trabajo libre y un trabajo subordinado. Donde quiera que vayan, lo más probable es que le pregunten esa definición de trabajo. ¿Cuál es el trabajo que regula el derecho del trabajo? Ah, bueno, pues un trabajo humano, productivo, por cuenta ajena, libre y subordinado. ¿Cómo justifica el doctor Blancas dicha doctrina? Al decir que ¿cuál es el trabajo humano? Aquel que tiene un fin en sí mismo. ¿Cuál es la actividad qué es una actividad productiva? La que produce excedente. Por cuenta ajena, la que se realiza en favor de otro, libre, porque cada quien presta su trabajo de la forma, en el momento que desea y deja de trabajar, puede renunciar libremente en cualquier circunstancia. Y subordinado, porque el empleador le da órdenes, dice cuándo entra, cuándo sale, cuándo tiene que comer su refrigerio. ¿De acuerdo? Sin embargo, desde el taller criticamos nuevamente esta visión. Siguiente, por favor. En relación a la concepción a la noción de trabajo humano, el maestro argentino Mario Ackerman nos sostiene que se usa frecuentemente en los manuales esta idea de trabajo humano. Sin embargo, no se usa para diferenciarla de un llamado trabajo inhumano, el cual debería ser proscrito. En buena cuenta, la actividad que regula el derecho del trabajo es un esfuerzo físico o intelectual que solo el hombre es capaz de hacer. Siguiente, por favor. Entonces, hablar de trabajo humano es, una antes.
El trabajo, en cuanto a actividad inseparable del hombre, obligatoriamente lo desarrolla un ser humano, por lo que es sobreabundante decir que el trabajo es humano. Por el contrario, yo añado, darle una naturaleza de trabajo humano a esta actividad que regula el derecho del trabajo, lo que busca en buena cuenta es considerar actividades no humanas y que no están dentro del ámbito de aplicación del derecho del trabajo. Siguiente, por favor. Asimismo, pareciera existir, como hemos dicho, otros tipos de trabajos, ¿no? Productivos, como los que hacen las máquinas, los animales o los capitales, ¿no? Que es eso de mover el dinero, ¿no? Aquí se da una objetivación del trabajo, ¿no? Pues se desconoce la causa misma del trabajo, y esto es una doctrina del doctor Ackerman. Para él el derecho del trabajo tiene dos momentos: el momento de la celebración, cuando se firma el contrato, y el momento de la ejecución del trabajo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, al decir trabajo humano, lo que tú estás olvidando es el momento de la suscripción, la causa del contrato, la razón de ser, y justamente es en la suscripción del contrato donde se pactan los beneficios sociales. He ahí la importancia de conocer justamente la causa que da origen a un contrato de trabajo. La doctrina del doctor Ackerman es muy sencilla de entender, es muy interesante, y para los que desean profundizar en ello, me pueden escribir para pasarle libros completos de este maestro argentino. Entonces, para él, en buena cuenta, hablar de trabajo humano es incorrecto, porque el trabajo que regula el derecho laboral únicamente lo van a hacer ¿quiénes? Seres humanos. Es sobre redundante. Siguiente, por favor. El maestro español Manuel Alonso Lea, respecto a esta concepción de trabajo humano productivo como aquel que produce un excedente, es criticado duramente, pues señala que si bien el trabajo regulado por el derecho laboral es este trabajo productivo, ello no es su característica principal. Lo más importante, y como alumnos que recién se van a formar, tienen que tener claro esto y no perderlo de vista nunca. Lo más importante en el derecho del trabajo es reconocer el esfuerzo de un hombre que trabaja en favor de otro con la finalidad de obtener ingresos para subsistir. ¿De acuerdo? El derecho del trabajo, lo central es el trabajador. ¿De acuerdo? Los seres humanos no solo trabajan por dinero, sino sobre todo para satisfacer sus necesidades. Siguiente, por favor. En cuanto a la ajenidad y a la subordinación, estos elementos, y nosotros añadimos, la causa salarial, son el núcleo duro que diferencia el contrato de trabajo de otras instituciones. La ajenidad, en simples palabras, es el sentimiento del trabajador de lo que hace no es suyo. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, yo soy un obrero de la empresa Faber-Castell, ¿de acuerdo? Y yo produzco estos lapiceros en el día. Al final del día yo hago 1000 lapiceros, como este. Y yo al final del día puedo decir que el lapicero es mío, es mío, del obrero que lo ha hecho. No, ¿de quién es? Del empleador, del dueño de la empresa, pero yo he sido el que lo ha hecho. Ya, eso se llama ajenidad. ¿De acuerdo? Es la condición, ¿no?, de la propiedad, ¿de acuerdo?, que no es del trabajador que lo ha producido, sino del dueño de los medios de producción. Dicho sea de paso, en cualquier momento me pueden interrumpir, ¿de acuerdo?, para no ser aburrida esta clase, porque el tema de historia es el tema más aburrido que existe, pero es fundamental para poder comprender bien y estudiar bien cualquier rama del derecho. Entonces, la ajenidad es esto. La subordinación, hemos dicho, son las facultades que el empleador tiene sobre el trabajador. Y vamos mencionándolas para profundizar en sesiones posteriores. Número 1, la facultad de dirección. Número 2, la facultad de fiscalización. Y número 3, la facultad de reglamentación. Siendo la cuarta, el famoso jus variandi. Y vamos a profundizar en ello cuando desarrollaremos contrato. La causa salarial, que es parte del contrato de trabajo en Argentina y no en Perú, es justamente la remuneración. ¿De acuerdo? La causa salarial es esta motivación del trabajador
a prestar sus servicios en favor de otro. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Siguiente, eso es un poco denso, ya lo leen. Esa es una doctrina del maestro Supiot. Siguiente, por favor, es otro maestro argentino. Y bueno, ya entrando en materia, para el doctor Leopoldo Gamarra Vilches, catedrático de nuestra universidad, ¿de acuerdo? El derecho del trabajo se crea por 3 factores condicionantes, ¿de acuerdo? Es decir, los 3 factores tuvieron que converger al mismo tiempo para que surja el denominado derecho laboral. Por un lado, para el doctor Leopoldo, el derecho del trabajo no pudo haber surgido en otro contexto que no sea el capitalismo. ¿De acuerdo? ¿Y qué es capitalismo? El capitalismo es un sistema económico basado en la acumulación de trabajo. ¿De acuerdo? Es decir, se acumula trabajo, a ese trabajo lo convierto en dinero y me permite contratar más personas o comprar bienes y servicios. ¿De acuerdo? Entonces, requería este tipo de sistema en específico para que proliferaran las relaciones de trabajo y surja la necesidad de la existencia de normas que la regulen. Recordemos por historia universal que el mundo europeo ha pasado por 3 fases en el capitalismo, ¿de acuerdo? La llamada fase mercantil, basada en la acumulación de metales. Esa es la época de Cristóbal Colón, de la conquista de América, ¿de acuerdo? El mal llamado descubrimiento, ¿no? Esa es la primera etapa, la etapa mercantil. La segunda etapa es la etapa industrial, el industrialismo. Aquí es donde encontramos los primeros antecedentes del derecho del trabajo. Y finalmente la llamada etapa del capitalismo financiero, o desde las izquierdas, el denominado imperialismo, ¿de acuerdo? Que es la última fase del capitalismo y que estamos viviendo actualmente. Por otro lado, como factor en la construcción del derecho del trabajo tenemos al movimiento obrero, ¿de acuerdo? Es decir, a la historia de la organización de los trabajadores. Y finalmente, el denominado proceso de urbanización. Es decir, que los trabajadores en la Edad Media no vivían, ¿no? En el campo, dispersos, pero cuando se crea la fábrica, de acuerdo a una unidad productiva a la cual van los trabajadores a prestar sus servicios, genera como fenómeno que alrededor de la fábrica la gente empezaba a vivir, ¿de acuerdo? Y así es como se empiezan a construir las primeras ciudades, sobre la base de vivir a los alrededores de la fábrica o de la empresa, ¿de acuerdo? Son estos 3 factores los que para el doctor Leopoldo permiten la creación del derecho del trabajo. Entonces ya saben, ya cuando las personas que van a llevar con el maestro, ¿de acuerdo? Pueden ya tener esta base previa, ¿de acuerdo? Y discutir con el siguiente, por favor. Muy distinto es, por ejemplo, al enfoque de nuestro maestro, el profesor asesor del taller José Matías Manzanilla, Francisco Romero Montes, quien inicia el estudio del derecho del trabajo desde sus antecedentes más remotos. Parte de la regulación que había en Roma del trabajo esclavista, a través de la locatio condutio rerum, o la locación de las cosas, ¿no? También habla del trabajo feudal, la aparición de las primeras sociedades feudales y cómo aparecen las corporaciones, ¿de acuerdo? Y las primeras manifestaciones de organización de trabajadores, pero en la Edad Media, no serían sindicatos. A estos primeros intentos de organización se le denominaba los compañones, ¿no? En Francia. Nos habla del surgimiento del trabajo asalariado, de la revolución industrial, un hito muy importante en la historia de Europa que marca un antes y un después. Incluso tiene influencia directa en la independencia del Perú. Siguiente, por favor. Asimismo, el doctor Romero nos desarrolla la forma en cómo se regula el derecho laboral, las relaciones de trabajo antes de la existencia del derecho laboral, cuáles son las ideologías que influyen en el derecho de trabajo, como son la de los socialistas utópicos, Robert Owen, Saint-Simon, la influencia muy fuerte del anarquismo
en los trabajadores, en las primeras formas de organización de trabajadores, para finalmente consolidarse el derecho laboral con la creación de la OIT. Y ahí le doy un tic para que nunca se olviden, para que cuando inicien sus clases hablen con fundamento. A partir de cuando hablamos indiscutiblemente de la existencia del derecho del trabajo como un conjunto sistematizado de normas que regulan la actividad trabajo, desde la creación de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en 1919, organismo internacional creado a través del Tratado de Versalles, documento que pone fin a la Primera Guerra Mundial y que en su acápite 13º crea a la Organización Internacional del Trabajo, quien a su vez ese mismo año, 1919, emite el convenio número 1 de la OIT, el cual trata sobre las 8 horas de trabajo. Entonces, el primer convenio de la OIT surge el mismo año de su fundación, en 1919, y regula la jornada máxima de trabajo. Ese mismo año, en el Perú, el 15 de enero de 1919, por presión de los trabajadores, se creó una ley que establece una jornada máxima de 8 horas. Es decir, mientras en Europa aprobaba un convenio internacional de jornada máxima, en nuestro país se hacía lo mismo, el presidente aprobaba una ley estableciendo una jornada máxima. ¿Cómo así, Renato? El Perú se adelantó a la vanguardia. Bueno, pues en su momento lo podremos estudiar. Siguiente, por favor. Ya para finalizar esta sesión, les daré rápidamente el enfoque que yo utilizo para comprender la historia del derecho del trabajo. En primer lugar, partir de la idea que la historia del derecho del trabajo, es decir, la regulación de la relación social de intercambio, ¿no?, de fuerza de trabajo por dinero en condiciones de libertad, surge con la aparición de los derechos colectivos, con el ejercicio de derechos colectivos. No es que un día apareció en la historia y dijeron, bueno, a partir de ahora vamos a tener el derecho a la gratificación y vamos a darle un sueldo, aparte de la remuneración, en julio y otro en diciembre, ¿no? O bueno, luego de un año de trabajo vamos a darle al trabajador un mes de vacaciones, que no trabaje y le pagamos. No, no, no. El derecho laboral no surge con los derechos individuales. El derecho laboral, el derecho del trabajo surge con el ejercicio de los derechos colectivos. En primer lugar, los trabajadores se organizan. De acuerdo, surge el derecho a la sindicación, el derecho a organizarse, a discutir, ¿no? A discutir cómo presionar a tu empleador para mejorar tus condiciones. ¿Cómo lo haces? A través de la huelga. Número 2, la presión que tú ejerces sobre tu empleador para que pueda resolver, para que pueda mejorar tus condiciones. Y finalmente, el Estado decide intervenir, ¿de acuerdo? Porque habían huelgas que duraban meses, años, con muerte, con destrucción de la propiedad, y cuando el Estado interviene, crea un procedimiento legal para que sindicato y empresa se sienten a negociar. ¿Cómo se llama eso? La negociación colectiva. Entonces, el derecho del trabajo tiene las mismas etapas que la historia del movimiento obrero. Y el movimiento obrero, la organización de trabajadores, ha pasado por 3 grandes etapas. La etapa de prohibición, donde se perseguía a sangre y fuego, y si lo capturabas vivo al trabajador lo metías a la cárcel, ¿no? Por organizarte para mejorar tus derechos. La etapa de prohibición. 2, la etapa de tolerancia, donde si bien no hay una persecución, ¿no? Ya no se persigue a los trabajadores, sí hay cierto rechazo moral, ¿de acuerdo? Se consideraba una persona vaga, ociosa, a quien se organizaba, ¿no? Y quizá en el Perú hasta el día de hoy se mantiene esa visión, ¿no? Y finalmente, la etapa del reconocimiento jurídico, es decir, el momento a partir del cual hay normas de trabajo, ¿no? Hay normas de trabajo reconocidos en las leyes o en las constituciones. Y hemos dicho, el derecho laboral se consagra en 1919. Siguiente, por favor.
Entonces, bueno, hablando de la producción capitalista, ¿de acuerdo? Es decir, el momento en el cual podemos identificar los primeros antecedentes del derecho al trabajo, hemos dicho, implica un capitalismo industrial, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el capitalismo industrial o industrialismo? Es la segunda etapa del capitalismo que se basa en la producción en serie, ¿de acuerdo? La producción en serie de bienes, ¿de acuerdo? Y es en buena cuenta, la revolución industrial se produce por la introducción de la máquina en el proceso productivo. En buena cuenta representa un proceso de transformación económico, social, político y tecnológico a raíz de la invención de la máquina a vapor. Las primeras ciudades industriales surgen en Alemania, en Inglaterra, perdón, en la ciudad de Manchester, por ejemplo, siendo esa la principal ciudad industrial. Pero ¿qué produce la máquina en el proceso productivo? Que ya no necesites tantos trabajadores, ¿de acuerdo? Para producir 100 polos necesitabas 100 trabajadores, por ejemplo, y hacían un polo, ¿de acuerdo? Pero ahora esos 100 polos lo puede hacer una sola máquina que requiere solamente un trabajador para su mantenimiento. ¿A cuántos tienes que despedir? A 99. Entonces, la introducción de la máquina sin capacitación previa, sin asesoramiento, produjo una ola de despidos masivos y una primera corriente de los trabajadores, el denominado ludismo. El ludismo tenía como propuesta de solución ante el desempleo la destrucción de la máquina, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo surgen los reformistas, los trabajadores reformistas, que decían, bueno, no es necesario destruir la máquina, hay que negociar con el empleador o el Estado. A eso se llaman las tradeuniones, ¿de acuerdo? Son primeras manifestaciones sindicales que surgen en Inglaterra. Siguiente. Siguiente, por favor. Acá profundizamos un poco más en lo que es la revolución industrial. Siguiente, por favor. Siguiente. Eso ya lo leen con mayor detenimiento. Es un proceso histórico muy, muy, muy interesante, muy bonito. Desarrollamos las etapas en las que se desarrolla la revolución industrial. Siguiente, por favor. Cómo se expande a lo largo de Europa y cómo es que el ferrocarril es un elemento determinante, ¿no? El uso de la electricidad, ¿de acuerdo? Y detengámonos ahí en las consecuencias de esta producción en serie, ¿no? En la sociedad europea. Uno, evidentemente, aumenta la producción. Por otro lado, hemos dicho, producen despidos masivos. Hay muchos más trabajadores en la calle que trabajando. Entonces, así puedes precarizar las condiciones de trabajo, porque dices, bueno, te pago 50 soles y en la calle hay alguien que lo puede hacer por 30, ¿no? Entonces, cuida tu trabajo, ¿no? Bajo esa lógica. Aparece el liberalismo económico de Adam Smith, ¿no? Señalando que dejemos todo al mercado. Entonces, las relaciones laborales se precarizan aún mucho más. El capitalismo se expande, no solo va a Europa, sino logra llegar a Asia, a América, a África. Y bueno, en buena cuenta el capitalismo es el primer sistema económico del mundo el primer sistema económico que llega a casi todas las partes del mundo. Siguiente, por favor. Entonces, la revolución industrial, con esta idea quiero cerrar esta parte, surge, ¿no? ¿Qué requiere la revolución industrial? Tienes muchos productos producidos por la máquina. Entonces, ¿qué te falta? Te faltan mercados. Entonces, en Europa, el mercado europeo ya estaba saturadísimo. Tenían bienes, pero no tenían mercado al cual venderlo. Entonces, ante ello, surge la necesidad de independizar a las colonias, tanto de América como de África y como de Asia. Y es así como desde Inglaterra se empieza a maquinar el proceso de independencia del Perú, que se materializó finalmente con las corrientes libertadores del norte y del sur, lideradas por San Martín y Bolívar respectivamente. Entonces, en buena cuenta, la revolución industrial influyó en la declaratoria de independencia de nuestro país. Solo por mencionar tres grandes inventos muy importantes. La máquina textil, una máquina que producía en serie telares. Dos, el mecanismo del procedimiento de fundición de hierro y fabricación del acero. Al ya crear la máquina metálica, puedes fundir a altas temperaturas otros metales y con eso inventar más máquinas.
y la utilización del vapor de agua como fuente de energía. Siguiente, por favor. Y bueno, mencionando el proceso de urbanización, hemos indicado, esto es motivado por el surgimiento y la instalación de las fábricas, y el aspecto perjudicial de ello es el hacinamiento en las sociedades y las enfermedades que empiezan a producirse en estas épocas. Siguiente, por favor. Ya hablando del movimiento obrero, esto es un dato muy interesante. ¿A partir de cuándo hablamos de movimiento obrero? Cuando, bajo las expresiones del doctor Leopoldo Gamarra, los trabajadores pasan de una conciencia en sí a una conciencia para sí. Esto en términos kantianos, en términos de Immanuel Kant. ¿Qué es pasar de la conciencia en sí a la conciencia para sí? La conciencia en sí es entender que yo existo, ¿no? Que yo soy una persona sola, ¿no? Y que tengo un lugar en el mundo. O sea, tengo conciencia de mi propia individualidad. Mientras que la conciencia para sí es entender que existe algo más allá de nuestra propia individualidad. Y no me refiero a Dios, sino que la interacción organizada de los seres humanos crea algo que tiene vida propia muy aparte e independiente de los individuos, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo, ¿no? El Taller Manzanilla, ¿no? El Taller Manzanilla es una institución que existe, ¿de acuerdo? Más allá de sus individualidades. Y, por ejemplo, la organización de este curso no se hace como Renato o como Belén, ¿no? Sino que se hace por el fin mismo de la institución para difundir estos conocimientos. Entonces, como Renato, yo comprendo que existe algo más grande que mí, que yo, y que va a seguir existiendo independientemente de mí. Es la conciencia para sí, que soy parte de un grupo organizado y que ese grupo organizado, ¿de acuerdo?, va a existir para defender sus intereses, los intereses de sus miembros. Entonces, los trabajadores, viendo la introducción de la máquina, la precarización de sus condiciones, dijeron, solo no la hago, ¿no? Entonces se organizaron y pasaron de su conciencia individual en sí a su conciencia colectiva para sí. Y la consolidación de estas ideas se da en el desarrollo de la Primera Internacional, organizada por la Asociación Internacional de Trabajadores en el año 1864. La Primera Internacional fue una propuesta de organización de los trabajadores a escala planetaria. El manifiesto comunista termina señalando proletarios del mundo, no solo de Europa, del mundo unidos, ¿de acuerdo? Entonces, en relación a la Primera Internacional y este intento de los trabajadores, ¿de acuerdo?, es que surge un primer tipo de sindicalismo, el sindicalismo revolucionario. Es decir, que los trabajadores se organizan con la finalidad de cambiar los cimientos de su sociedad, de pasar del capitalismo a otra forma de vida más humana. En materia laboral, por ejemplo, se proponía la reducción de las 8 horas de trabajo ya desde 1870 y que se consolida en 1919 recién, y la reducción y la regulación del trabajo de las mujeres y de los niños. Hemos dicho también, a la par surge el llamado sindicalismo reformista. Hemos hablado de las tradeuniones inglesas y también del partido, a nivel político, ya no de trabajadores, del Partido Obrero Alemán, ¿de acuerdo? Que propugna un sindicalismo socialdemócrata reformista. Es decir, no cambiar los cimientos de la sociedad, sino mejorarla para que todos podamos vivir adecuadamente. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la etapa de prohibición, hemos dicho, en esta primera etapa, ¿no? No existía derecho del trabajo, el contrato de trabajo era considerado un contrato civil. Es más, los mismísimos hermanos Massot, grandes doctrinarios del derecho civil, consideraban como un tipo de contrato civil especial al contrato de trabajo. Entonces, los trabajadores deciden organizarse y el primer gran hito histórico es el de los mártires de Chicago.
en razón de lo cual se celebra y se conmemora todos los 1 de mayo el Día Internacional de los Trabajadores, porque en este día son colgados en la horca los principales dirigentes sindicales de Chicago, ¿de acuerdo? Un episodio de la historia muy interesante, pero es muy largo y lo podríamos comentar en otra oportunidad. Hemos dicho, el capitalismo tiene la característica de ser el primer sistema económico que se expandió a todas partes del mundo, ¿de acuerdo? Y su mercado llegó a casi, y sus productos llegaron a todas las partes del mundo, ¿de acuerdo? Donde estaban mercados. Pero aún así se seguía castigando la organización de los trabajadores. Entonces, la Iglesia Católica intervino, ¿de acuerdo? Y el Papa León XIII, todos los papas emiten documentos con valor jurídico, a eso se le denomina encíclicas. Las encíclicas, el conjunto de encíclicas constituyen el denominado derecho canónico. Entonces, el Papa León XIII emite la famosa encíclica Rerum Novarum, ¿de acuerdo? Y a partir de la fecha ya no se perseguía tan violentamente a los trabajadores, sino que es a partir de la intervención de la Iglesia que se pasa a la etapa de tolerancia. Para cerrar este punto, destaco de los mártires de Chicago, al igual que de los primeros trabajadores organizados de nuestro país, la influencia ideológica del anarquismo en ambos ejemplos históricos. Los mártires de Chicago que propugnaban o que buscaban una jornada máxima, ¿de acuerdo? Y en el Perú, desde los años 1900, también, al igual que los mártires, a través de una ideología anarcosindicalista, lograron conquistar muchos derechos laborales que al día de hoy no se pueden equiparar. Siguiente, por favor. Entonces, con la intervención de la Iglesia Católica, pasamos a la etapa de tolerancia. Hay una proliferación, ¿de acuerdo?, del denominado derecho del trabajo. Empiezan a surgir las cátedras, ¿de acuerdo? Y un hecho importante, muy interesante, es la famosa Carta de Amiens, un documento emitido en Francia, en la ciudad de Amiens, que diferencia partido político de sindicato. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces, ya estamos en la etapa de tolerancia, 1860, 1870, 1890, 1900, ¿de acuerdo? 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? 1917 estalla la revolución socialista rusa, ¿de acuerdo? Y también surge un denominado sindicalismo soviético. Y ese mismo año, en México, desarrollando su Revolución Mexicana, suscriben la Constitución de Querétaro en el año 1917, donde se reconoce por primera vez la existencia de derechos individuales y colectivos de trabajo. Por su parte, Rusia hace lo mismo y valgan verdades. No se dejen engañar, chicos. Reconozcamos la historia quién es. ¿Dónde se crea el derecho a la seguridad social? En la Rusia soviética de Lenin. Y no, como incorrectamente por ahí se afirma, que fue a través de, se me fue el nombre de un doctrinario inglés que emite un informe, el informe Beveridge. Muchos identifican el origen de la seguridad social en el famoso informe Beveridge de Inglaterra, pero no. La seguridad social, que es otra rama del derecho, surge en la Rusia soviética de Lenin, nos guste o no. Asimismo, Alemania, de acuerdo, con el fin de la Primera Guerra Mundial, se crea la OIT y el canciller Weimar dicta la famosa Constitución de Weimar, donde también se reconocen derechos del trabajo. Entonces aquí ya vamos viendo una etapa ¿de qué cosa? De reconocimiento jurídico, Siguiente, por favor. Ahora, el reconocimiento legal, hemos dicho, se da a partir de la creación, ya como rama del derecho, de la creación de la OIT. En sus inicios tuvo 30 países y surgió en contraposición a la AIT, a esta organización de trabajadores
que emitió la primera internacional. ¿Por qué? Porque la AIT tenía la finalidad de cambiar el sistema económico capitalista, mientras que la OIT, una reunión de empresarios, estados y trabajadores, de acuerdo, buscaban mantener el status quo. Otro dato importante, aunque quizá a algunos no les guste, es gracias a la formación de partidos comunistas y proliferación de la ideología socialista a lo largo de todo el siglo XX, 1901 a 2000, ¿de acuerdo?, que se obtienen muchos más derechos laborales, como el derecho a las gratificaciones, el derecho a la CTS, el derecho a las vacaciones, el derecho de la participación de los trabajadores en la gestión y en las ganancias de la empresa, etcétera, etcétera. En el Perú corresponde destacar la figura de José Matías Manzanilla Barrientos, un jurista, un abogado, como yo, como lo serán ustedes, que en su momento propuso un paquete de normas laborales, entre ellas incluso una ley de jornada máxima que no hicieron caso y que, sin embargo, de todos sus proyectos se hizo ley la primera norma sobre accidentes de trabajo en el Perú. Manzanilla, desde sus inicios hasta su muerte, no descansó en su actividad titánica de investigación, de producción de normas, de docencia, ¿de acuerdo? Y justamente en honor a él es que nuestro taller lleva humildemente su nombre. José Matías Manzanilla Barrientos, ¿de acuerdo? Por el lado de los abogados y por el lado de los trabajadores organizados, influenciados con el anarcosindicalismo, empezaron a conquistar sus primeros derechos laborales desde 1919 en adelante. Siguiente, por favor. Como todo lo bueno tiene que bajar, en esta etapa de crecimiento de los derechos laborales hay una etapa de descenso del mismo. ¿De acuerdo? Una antes, por favor. Ahí. Entonces, estamos en la etapa del reconocimiento legal, ¿de acuerdo? Para no saltarnos las etapas de la historia. Entonces, 1914-1919, Primera Guerra Mundial, 1917, Revolución Rusa y Constitución de Querétaro, donde se reconocen por primera vez derechos laborales, y en 1919 se crea la Constitución de Weimar y la OIT. ¿De acuerdo? Ahí hablamos de derecho del trabajo como tal. Ahora, de 1919 hasta 1945, el famoso periodo de entreguerras, es decir, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, es que empieza a proliferar la expresión legislación laboral, es decir, las leyes que regulan la actividad de trabajo, o también derecho del trabajo, ¿de acuerdo? Y estas mismas nociones se repetían en España, siendo estas repetidas en Latinoamérica, porque valgan verdades, la doctrina española es muy compartida por los latinoamericanos. Estalla la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Lideradas por Hitler, ¿no? Y su nacionalsocialismo alemán, ¿de acuerdo? El famoso, el nazismo, ¿de acuerdo? Y abole toda organización de trabajadores. Crea el famoso Frente Nacional de Trabajo. Y acá se da el famoso corporativismo fascista. Es decir, la reunión del Estado, los empleadores y los trabajadores, siendo dirigida esta reunión por el Estado y donde se obliga a las dos partes a negociar, ¿de acuerdo? A suscribir acuerdos, ¿no? Entonces, la idea de corporación, ¿no?, que se mantiene ahora en el argot, en la jerga empresarial, es un concepto que surge en épocas autoritarias, en épocas totalitarias, en el fascismo, en la peor época del fascismo alemán. Cae Hitler, ¿de acuerdo? Hay una eclosión de los movimientos populares. Vemos cómo el siglo XX constantemente cuestiona el capitalismo, el socialismo soviético, el socialismo chino, el fascismo alemán, el fascismo italiano, el fascismo español. Todos planteaban un cambio del modelo, del sistema económico, ¿de acuerdo? Sin embargo, es luego de la Segunda Guerra Mundial que en Europa se da algo que en el Perú hasta el día de hoy no se da, y que eso nos demuestra, la Segunda Guerra Mundial acabó en 1949, 50. Al 2000 son 50 años, al 2020 son 20 años, 70 años han pasado, ¿de acuerdo? Desde
¿Qué cosa? El famoso segundo pacto social. Segundo pacto social. ¿Y cuál es el primero, Renato? El famoso pacto señalado en el libro Espíritu de las Leyes, donde uno da un poco de su libertad a cambio de seguridad en la sociedad, ¿no? ¿Y quién brinda esa libertad? ¿Quién brinda esa seguridad? El Estado. ¿Quién da la libertad? El ciudadano. Sin embargo, esto no basta para vivir justamente, ¿de acuerdo? Y los europeos lo han comprendido hace ya más de 70 años. ¿Y en qué consiste el segundo pacto social? En el compromiso del Estado de brindar servicios públicos adecuados, óptimos, porque para eso existe, si no, no tengamos Estado, y el compromiso de la sociedad civil en defender el sistema capitalista siempre y cuando el Estado garantice lo mínimo y esencial. Así pues, en Alemania, por ejemplo, se establece el welfare state, el estado de bienestar. Es decir, en Alemania uno ve que la educación es pública, la vivienda es pública, ¿de acuerdo? La salud es pública, la educación superior es pública, y por eso decimos que es socialismo o comunismo. No, es parte del segundo pacto social. Y si el capitalismo no funciona, bueno, pues no hay vuelta a quedarle, lo cambiamos, ¿no? Así pues, por ejemplo, ¿no? Eso se plantearon en su momento, el movimiento social, no sé si ustedes jóvenes lo habrán escuchado, hace unos años, de los llamados chalecos amarillos en Francia, ¿no? Personas que utilizaban un chaleco amarillo y salían a protestar, ¿no? Estos trabajadores se plantearon el cambio del sistema económico en pleno siglo XXI. ¿Cómo así, Renato? ¿Son comunistas los franceses? No, sino que tienen muy claro el llamado segundo pacto social. Las sociedades de Europa se comprometieron a darle calidad de vida a sus ciudadanos y estos se comprometen a no desarrollar una revolución que cambie los cimientos de su sociedad. Así pues, se consolida el famoso sindicalismo reformista, es decir, que los sindicatos se convierten en el principal bastión de defensa del sistema político, mientras que el Estado al mismo tiempo mejora sus condiciones. En el Perú, ni lo uno ni lo otro. Los trabajadores defienden el sistema económico y sus principales representaciones, los sindicatos, las federaciones, las confederaciones, lo único que hacen es vender las luchas o dilatarlas innecesariamente. Surge pues la necesidad entonces de suscribir un segundo pacto social, que esta idea calen ustedes y la reproduzcamos, ¿no? Entre todos. Entonces el sindicalismo reformista tiene una consigna muy importante: dejar de lado cualquier indicio revolucionario. Así pues, la clase obrera se propone a convivir con la burguesía y ya no verla como un enemigo de clase. Justamente el concepto de lucha de clases se considera una idea desfasada, ¿no? El marxismo de la misma manera, y se dice que la clase obrera no es la única llamada a transformar la sociedad, porque ya existían otros grupos de trabajadores, las trabajadoras del hogar, los trabajadores, los empleados públicos, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Luego de la Segunda Guerra Mundial, 1950, el socialismo sigue avanzando, los partidos comunistas siguen aumentando, siguen existiendo más derechos laborales. La OIT emite los convenios 87 y 98 que reconoce derechos colectivos del trabajo. Aparecen las primeras cátedras de derecho laboral. En el Perú, 1968, llega el gobierno Juan Velasco Alvarado hasta el año de 1968 hasta 1975, y en 1975 ingresa al gobierno Francisco Morales Bermúdez, quien inicia un proceso de contrarreforma de Velasco, ¿no? Y con lo cual da inicio a la primera embestida del neoliberalismo. El primer antecedente remoto de neoliberalismo en nuestro país es en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Siguiente, por favor. En esta primera etapa se le considera la etapa de la desmantelación de las políticas públicas de Velasco, de 1975 a 1980. A la par, en el mundo se empieza a desarrollar esta ideología que ya hemos mencionado, el neoliberalismo, que plantea una revalorización de las ideas de Adam Smith y David Ricardo, pero defendidas desde la economía norteamericana, propuestos por Frederick von Hayek y Milton Friedman. El neoliberalismo implica, ¿no? Siguiente, por favor, ¿qué es el neoliberalismo? Y aquí
lo vengo a mencionar de una forma objetiva, académica, rigurosa, sin demagogia política, ¿no? ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Existe, Renato, o es una palabra inventada por los comunistas? No, el neoliberalismo existe, ¿no? Es un concepto utilizado en la ciencia política. El neoliberalismo, ¿pero qué es? ¿No? El neoliberalismo es una ideología, es decir, no la ves, está en tu cabeza. ¿Qué es ideología? Es un conjunto de pensamientos, de ideas, ¿no? Que tienen como finalidad justificar tu forma de ver el mundo y de vivir, ¿de acuerdo? Esa es una ideología, ¿no? Y el neoliberalismo, que es una ideología política, es una forma de justificar las relaciones de poder, ¿de acuerdo? Y el neoliberalismo, Renato, se impuso, el neoliberalismo se implementó en el Perú democráticamente. No, eso es también otra gran mentira. En ninguna parte del mundo el neoliberalismo se ha impuesto a través de elecciones democráticas, ¿de acuerdo? Sino que el neoliberalismo se impuso a sangre y fuego. El primer país en Latinoamérica en asumir este modelo fue Chile, de forma directa, ¿no? Lo que hizo Morales Bermúdez del 75 al 80 en el Perú fue un desmantelamiento. Pero Pinochet, que en los años 80, ¿de acuerdo? Y para empezar, para los jóvenes que no saben cómo entra Pinochet al poder, el entre comillas, para muchos, mejor presidente de Chile. Pinochet llega en su tanque, ¿no? Al centro de la ciudad de Santiago y le mete un bombazo al Palacio de Gobierno, a la Casa Rosada. Entre los escombros sacan el cadáver muerto del presidente Salvador Allende, y así es como Augusto Pinochet llega al poder implanta el neoliberalismo, de acuerdo, en su país. En buena cuenta, ¿cómo podemos entender al neoliberalismo con una poca o nula participación del Estado en la economía, sobre todo en lo que son tributos y en las prestaciones sociales? Siguiente, por favor. Hemos dicho, los padres son Federico Augusto von Hayek y Milton Friedman. Se tiene un enfoque de privatización de los sectores públicos, de los servicios públicos, y precarización del sector público. Es decir, que el Estado sea el peor sujeto que presta servicios, ¿de acuerdo? Y que todo se vaya a la inversión privada. Noción incluso que se mantiene el día de hoy con esta lógica de muchos, ¿no? O este discurso poco riguroso de muchos que al día de hoy, por ejemplo, defienden la privatización de las vacunas, ¿no? A ese punto de influencia llega el neoliberalismo, considerar que lo privado es bueno y que lo público es malo. Siguiente, por favor. El neoliberalismo surge en contraposición a las ideas de la economía clásica keynesiana. John Maynard Keynes, en 1929, en pleno crack de la bolsa de valores de Wall Street de Norteamérica, propone que el Estado inyecte capital a los privados, es decir, que el Estado tenga un papel importante en la economía, ¿no? Y justamente el neoliberalismo cuestiona esto, ¿de acuerdo? El modelo de Estado benefactor es ineficaz. Entonces ahora todo al libre mercado. El Estado únicamente debería cumplir funciones fundamentales como organismo regente en la organización de la sociedad. Desde el año 90 al día de hoy hemos vivido en el neoliberalismo. ¿Y somos un país del primer mundo? No. Solo con esto podemos ya sostener firmemente que es una ideología que corresponde cambiarla. Y es justamente los nuevos jóvenes que este discurso deben llevarlo. Cambio de constitución, más allá de banderas políticas, ¿no? Necesitamos cambiar esta influencia privatista de nuestra Carta Magna. Siguiente, por favor. Que en nada nos ha beneficiado. Y bueno, ¿cuál es la realidad de nuestras relaciones laborales en el Perú? La de una flexibilización laboral. La doctrina que defiende esta postura, para hacernos entender la flexibilización laboral, parte, por un lado, por ejemplo, de la rigidez del derecho laboral. El derecho laboral es rígido, no duro, incuestionable, ¿no? Mientras que la flexibilidad implica una adaptación a las circunstancias actuales del mercado. Es decir, menos protección a los trabajadores, ¿no? A cambio de un mayor impulso en el mercado. Perdón, me emocioné y se cayó el celular.
¿Y cuál es el impacto de la flexibilidad en materia laboral? Por un lado, en los salarios bajos. Una antes, por favor. Flexibilización en el contrato de trabajo. Ya no hay un contrato a plazo indefinido, sino que se abundan los contratos a plazo fijo. Flexibilidad en el tiempo de trabajo. Es decir, ya no hay una jornada máxima, sino que se trabaja por encima de las 8 horas y ya ni siquiera se paga horas extras. Siguiente, por favor. Entonces, la flexibilidad laboral, en buena cuenta, ahí podemos ver algunas formas de clasificación de la flexibilidad laboral, pero en buena cuenta significa desregulación, significa que el derecho del trabajador, del derecho del trabajo abandone este carácter tuitivo, ¿no? Y sea mucho más propenso a beneficiar a la parte empleadora. Siguiente, por favor. ¿Y quién implementa el neoliberalismo? ¿Quién consolida el neoliberalismo en nuestro país? El expresidente Alberto Fujimori, considerado por el New York Times el 7º presidente más corrupto de la historia del siglo XX. Alberto Fujimori, haciendo un recordaris del Perú, entra a Velasco, 68 a 75, realiza una serie de reformas muy interesantes, muy importantes, ¿no? Velasco sufre un golpe de Estado por parte de Morales Bermúdez entre el 75 al 80, ¿no? Y empieza el desmantelamiento de las políticas públicas del 80 al 85, ingresa Fernando Belaúnde Terry, el presidente de Acción Popular, que desde esa época es un partido nefasto para los intereses de la sociedad. Es muy conocido, por ejemplo, el episodio de la desaparición de una comunidad Shipibo con Ivo, ordenados directamente por Fernando Belaúnde Terry, y que manda a matar a toda esa colonia, a toda esa aldea, ¿de acuerdo? Porque afectaba la proyección de la pista que estaba construyendo, ¿no? Entonces, justamente ante un presidente intolerante, años 80-85, se radicalizan las ideas en el interior del país y aparece ya en la escena política Sendero Luminoso. 85 a 90, Alan García Pérez, antes de desarrollar actividad de inteligencia, constituye el Comando Rodrigo Franco, mata a diestra y siniestra personas, ¿de acuerdo? Y en el contexto del 88-89, con una inflación por encima de los 2000%, es decir, hemos estado peor que Venezuela. Cuando escuchan a una persona, dicen, no, que Perú nunca ha estado, no, bueno, sí, ¿no? En el gobierno de Alan hemos estado mucho peor que en las peores épocas de Maduro, incluso de Chávez, ¿no? Para los críticos de este gobierno. Entonces, en los años 88-90, ¿de acuerdo? Mario Vargas Llosa se plantea ya como candidato a la presidencia por parte del Fredemo. Mario Vargas Llosa, claramente identificado con la derecha de nuestro país y con un plan de gobierno que implicaba un choque económico frente a un candidato desconocido, ¿de acuerdo? Que planteaba no hacer nada de lo que Vargas Llosa planteaba y que llega y que desarrolla su campaña presidencial, y esto no es mentira, búsquenlo en internet si no me creen. Alberto Fujimori se lanza a la campaña del 90 sin plan de gobierno, porque el último día que tenía que presentarse el plan de gobierno sale Susana Iguchi, su primera exmujer, ¿no? Señalando que Alberto Fujimori estaba mal del estómago y por eso no pudo presentar el plan de gobierno. Eso está en YouTube, ¿no? Es increíble. Entonces Alberto Fujimori gana la presidencia bajo el argumento de que no iba a desarrollar nada de lo que proponía Vargas Llosa. ¿Qué proponía Vargas Llosa? Choque económico. ¿Qué fue lo primero que hizo Fujimori cuando llega al gobierno? Choque económico. Pero le añade la represión desmedida del gobierno de Alan García. Y de la misma manera como Alan tenía su comando Rodrigo Franco, Alberto Fujimori tenía el grupo, el comando el famoso grupo Colina, ¿de acuerdo? El famoso grupo Colina, que desaparecía a diestra y siniestra. Alberto Fujimori, sin plan de gobierno, ¿de acuerdo? Sin saber cómo llegó a la presidencia, manda a llamar para trabajar, manda a llamar
a una persona que anteriormente había sido condenado por traición a la patria, a Vladimiro Montesinos. Ambos convocan a los Chicago Boys, un grupo de economistas jóvenes de Norteamérica, para implementar el neoliberalismo. Ante la resistencia del Congreso, da el golpe de Estado el 5 de abril de 1992 y a partir de dicha fecha, sin lugar a dudas, podemos hablar de dictadura. El 31 de diciembre de 1992 se aprueba la Constitución Política del 93, derogando a la anterior del 79, y empezó ya el proceso de flexibilización y desmantelamiento ya y consolidación de este sistema. Principales características: se desconcentra la producción de bienes y servicios ya no en una gran empresa nacional, sino en pequeñas empresas privadas. Se introduce la máquina, que requiere menos trabajadores y por lo tanto, ¿qué hemos dicho? Cuando tú introduces a la máquina sin capacitación, produces despidos. Se privatizan numerosas empresas del Estado en beneficio de las mafias que beneficiaban al gobierno de turno. Se liberaliza el despido, señalando que el empleador puede votar a su trabajador y solamente le tiene que pagar un dinerito, nada más. Se multiplican los contratos a plazo indeterminado y hay una drástica reducción de remuneraciones, sobre todo en los trabajadores del sector público. Siguiente, por favor. Ya para finalizar, continuamos en épocas de flexibilidad laboral y los presidentes que han venido detrás únicamente han reproducido el sistema. Por mencionar algunas cosas generales, en el gobierno de Alejandro Toledo fue la época donde hubo el mayor desarrollo, el mayor crecimiento económico de nuestro país, pero un nulo desarrollo. Alan García Pérez, y en su segundo gobierno, es en su segundo gobierno que, por ejemplo, se crea la famosa ley CAS, que el día de hoy está en el ojo de la tormenta, ¿no? Con esta famosa ley de la derogación progresiva, que de derogación y de progresivo no tienen nada, ¿no? Alan García Pérez, en su segundo gobierno, nombra como ministro de Trabajo al doctor Mario Pasco Cosmópolis, y es Mario Pasco quien, entre otras normas, emite la ley del régimen CAS, un régimen precario en el sector público, crea la ley la ley de la micro y la pequeña empresa, donde establece derechos de los trabajadores recortados en el sector privado, ¿de acuerdo? Kuczynski también lanza sus paquetazos. Martín Vizcarra sigue con la misma lógica, Ollanta de la misma manera. Lo único que podríamos rescatar es la creación de Pensión 65, un intento de seguridad social en nuestro país. Está de más mencionar a Merino, ¿no? Y finalmente Sagasti es un presidente que a todas luces se nota que no tiene intenciones de gobernar, ¿no? Y que está desarrollando, ¿no? Y que en materia laboral ha emitido también el gobierno de Vizcarra decretos durante la pandemia que, en vez de beneficiar a los trabajadores, le han dado una mayor carga, ¿no? Viviendo, por ejemplo, de su CTS, de su gratis, de su pensión, mientras que al empleador le dan bono reactiva Perú, ¿de acuerdo? Le dan facilidades, ¿no? Entonces vemos, pues, cómo las normas laborales, ¿no?, perjudican la situación de los trabajadores. Y bueno, desde el lado de la doctrina, desde el lado académico, corresponde denunciarlo públicamente para poder calar en ustedes, ¿no? Y eventualmente saldrá el próximo presidente, los próximos congresistas, ¿no? Justamente de los estudiantes, de los alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato, tu interesante exposición. Voy a pasar a leer 3 preguntas que han sido dejadas en el chat. La primera es, ¿por qué en el Perú se protege más al empleado? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Muy bien, muy buena pregunta de Nicole, ¿no? ¿Por qué en el Perú se protege más el empleador? Nuevamente es por la ideología política imperante en nuestra sociedad, la cual es el neoliberalismo.
y en esta ideología se plantea una participación mínima del Estado y una regulación propia del mercado. En la vida real, esto significa que el mercado lo gobiernan los empresarios más fuertes, ¿no? Y el Estado únicamente convalida ello. Ejemplos, ¿no? Este candidato, Rafael López Aliaga, ¿no? El mercado ha regulado libremente la circulación de los trenes. No, el señor tiene un monopolio desde hace 30 años. Esto es dejar libre, eso es dejar al mercado, ¿no? Que se regule libre, ¿no? Otro ejemplo es en el tema de las vacunas, ¿no? El tema de las vacunas, hay que entender que lo privado tiene que ceder ante lo público, porque lo público, y no significa ser comunista, ¿no? Sino que lo público, en buena cuenta, puede solucionar problemas que pocas personas no pueden realizar. Por ejemplo, en el tema de compra de vacunas. Por más que una clínica privada quiera comprar una vacuna, no lo puede hacer, porque son los gobiernos los que tienen que comprar en millones, ¿no? Me estoy desviando del tema. Entonces, ¿por qué las normas laborales benefician al empleado? Uno, por la ideología política imperante. Dos, por la falta de voluntad política de nuestros gobernantes, ¿no? Y frente a ello, ¿qué podemos hacer? Uno, formarnos críticamente, paso número uno. Dos, hacer una lectura adecuada de la realidad, que creo que es lo que falta. Lamentablemente muchas personas piensan que, o tienen una idea sesgada del Perú, y válgame, el Perú es un país injusto, machista, desigual, ¿no? Entonces eso sería su primera labor, o sea, formarse adecuadamente. Tienen muchos años para lograr ello, y una vez, y sobre todo, concéntrense en la actividad, si les gusta la política, la actividad política fuera de la universidad. Hagan también dentro, pero tienen su ciclo, ¿no? La guerra está afuera, ¿no? Y es afuera donde necesitamos mentes, ¿no? Como ustedes. Y lo más importante a nivel legislativo, cambio de constitución. No hay vuelta que darle. Tenemos una segunda pregunta que nos dice: ¿a qué se debe la situación de explotación laboral? ¿Desconocimiento de derechos por parte del empleado o falta de negociación de los sindicatos? Muy buena pregunta. La explotación laboral en nuestro país responde a una constante histórica, ¿de acuerdo? En nuestro país, si bien, valgan verdades, no hemos tenido un proceso revolucionario muy fuerte como por ejemplo en Francia o en Inglaterra o en la misma Alemania. Considero yo, ¿no? Que en su momento el Perú no ha tenido esa situación y se ha repetido a lo largo de la historia esta lógica, ¿no? Y sumado a la falta de educación, ¿no? Justamente el trabajador desconoce sus derechos. Para empezar, piensa que es un favor estar trabajando cuando ese es un derecho, ¿no? Y sobre todo, a nivel de los trabajadores, también no decir que todos son buenos, ¿no? Sería faltar a la verdad. Muchos trabajadores, sobre todo los que están organizados, y sobre todo los que están organizados en centrales sindicales como la CGTP, la CUT, la CAT, en buena cuenta terminan negociando con el Estado, vendiendo luchas, ¿no? Por ejemplo, en pleno contexto de la pandemia, las centrales sindicales, antes que denunciar pésimas condiciones de los trabajadores del sector público, ¿no? O pésima infraestructura del Estado, ¿qué hace? Ha sacado hace poco un pronunciamiento en contra de algunos abogados que la critican duramente, ¿no? Es decir, la organización de trabajadores lamentablemente está sumida en una burocracia tan grande, ¿no? Que le impide ver más allá de sus narices. No hay renovación de cuadros en las dirigencias sindicales. Mario Guamán sigue siendo dirigente, por ejemplo, creo que desde que estoy en la universidad el señor es dirigente, ¿no? Y por un lado, creo que de parte de los trabajadores tendrían que organizarse, y nosotros los estudiantes tendríamos que estar al servicio de los trabajadores. Eso es una idea importante que quería dejar antes que se me vaya. Nosotros como estudiantes de Derecho, eventualmente abogados, no estamos para dirigir las luchas. No estamos para decirle, oye, trabajador, lucha en este sentido o en esta dirección. No, nuestra labor es interpretar la realidad para poder eventualmente crear normas adecuadas, si nos toca ser legislador, o interpretarlas adecuadamente en el caso seas juez, ¿no? Con un sentido humano.
¿no? Pero la transformación de la sociedad será obra de la sociedad misma, ¿no? Eso quería añadir. Ya, otra pregunta sería, ¿qué opinión nos podrías dar sobre la Política Nacional de Competitividad y Productividad que aprobó Vizcarra en el 2018 y de qué manera afecta a los trabajadores? Muy buena pregunta. Justamente el Taller Manzanilla en su oportunidad organizamos, ¿no? Una conferencia sobre la política nacional de Vizcarra y bueno, pues nuevamente se reproduce el modelo neoliberal, ¿no? Por ejemplo, se intentaba, como siempre es característica, flexibilizar el despido, ¿no? Recordemos, Fujimori, ¿qué establece? Frente al despido, solamente una indemnización, un monto en dinero y ya, yo puedo votar. El TC tuvo que señalar que no solo corresponde la indemnización, sino también la reposición. ¿Qué plantea en la Política Nacional de Competitividad? Volver a lo mismo, que frente al despido solamente haya indemnización. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Dos, intentaba desaparecer beneficios sociales con la famosa consolidación de beneficios, desaparecer la gratis de julio, la gratis de diciembre, la CTS del trabajador y sumar esos conceptos para todos, meterlos dentro de la remuneración y en buena cuenta lo que estás haciendo es desaparecer derechos laborales, ¿no? Entonces, esta Política Nacional de Competitividad y Productividad es un documento más que lo que hace es reproducir el sistema imperante y que lamentablemente avanza sin resistencia de los trabajadores. Y antes que me vaya una idea central, también es, y quizás cuando, oye, mira, participé en un curso del Taller Manzanilla, ¿no? Ah, no, esos de ahí que están en contra de la Ley General del Trabajo, ¿no? Es bueno, es quizá lo primero que les digo, ¿no? Entonces, finalmente señalar por qué nosotros estamos en contra de este proyecto de Ley General del Trabajo que está en el Congreso de la República desde hace más de 10 años. ¿Por qué estamos en contra? ¿No? Y es justamente entendiendo la historia que podemos comprenderlo. Hemos dicho que es una constante histórica la vulneración de los derechos del trabajador, de los trabajadores. Morales Bermúdez lo desmanteló, Fujimori lo consolidó, sacó la Constitución, empezó a sacar normas así seculares por todos lados. Se llama la atomización del derecho del trabajo. En laboral no existe un código, existe un montón de normas y eso no es de a gratis. Incluso existen modificaciones laborales que estaban en normas penales. Fujimori hacía eso para esconder las modificaciones que hacía. Entonces, en buena cuenta, ¿qué representa la Ley General del Trabajo? La Ley General del Trabajo representa la consolidación del neoliberalismo ya a nivel legislativo. O sea, lo tenemos en la Constitución, sí, y tenemos un montón de normas desperdigadas, sí, pero si se crea una Ley General del Trabajo, lo que en buena cuenta es que el neoliberalismo se va a consolidar legislativamente y es mucho más difícil derogar un código, una ley, que derogar pequeñas leyes, como hace poco, por ejemplo, hace unos años, la ley Pulpín. Yo me acuerdo, en mi época de estudiante salía a quemar llantas, hasta me agarraron a palazos, me tuvieron incluso, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un régimen juvenil, como lo está, si un régimen especial de trabajo de los jóvenes está en el Código de Trabajo? Ya no lo vamos a poder derogar, porque está en un solo código. Entonces, la Ley General del Trabajo consolida el neoliberalismo, ¿de acuerdo? Y en buena cuenta, bajo el pretexto de unificar todo en una sola norma, lo que vamos a hacer es ya flexibilizar completamente las leyes, ¿no? Y sería muy difícil poder derogarlo. Frente a ello, incluso doctores como el profesor Gamarra defienden la Ley General del Trabajo, y hemos tenido hace poco una discusión online, ¿no? En una conferencia que hemos tenido, ¿no? Pero justamente serio, ¿no? Se consolidaría el neoliberalismo, ¿no? Y lo que se busca es normas más proteccionistas, ¿no? Legisladores que entiendan el derecho del trabajo y adecuados intérpretes de las normas, ¿no? Eso sería mi intervención. Y para culminar esta primera ronda de preguntas y para hacer la siguiente exposición, un compañero nos pregunta, ¿qué libros serían base para conocer el derecho laboral? Excelente pregunta, oído la música, si pueden anotar. Para empezar, yo inicié con el libro del doctor los libros del doctor Jorge Rendón Vázquez, ¿de acuerdo?
¿Dónde está? Por ahí lo tengo. Bueno, no está. Pero anoten, por ejemplo, el libro Teoría General del Derecho del Trabajo, ¿no? También el libro de Derecho del Trabajo de las Relaciones Individuales, ¿no? Ahorita un ratito voy a... Su nombre completo es... Ajá, Derecho del Trabajo Individual, Relaciones Individuales en la Actividad Privada. Este librito rojo, Derecho del Trabajo Individual, Relaciones en la Actividad Privada. También el libro Contrato de Trabajo del doctor Francisco Gómez Valdés. Es un muy buen libro. Los artículos del doctor Francisco Romero Montes. Uno muy interesante, por ejemplo, es sobre la crisis de los principios del derecho del trabajo. Doctrina extranjera, podemos citar al doctor Carlos Augusto Palomeque López, ¿no? Con Derecho del Trabajo, hace poco ha sacado su 15ª edición. El doctor español Sergio Gamonal, también. Latinoamericanos, Américo Pla Rodríguez y su libro Principios del Derecho del Trabajo. De México tenemos a Mario de la Cueva, al maestro Mario de la Cueva, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Yo creo que con eso tienen una muy buena base, ¿no? Y sobre todo revisar a los maestros de la llamada escuela histórica, ¿no? Antiguos son, por ejemplo, Ricardo Lahoz Tirado, que tiene un muy buen tratado de Derecho del Trabajo, que es de los años 50, pero es muy claro, muy esclarecedor. Ricardo Lahoz Tirado, Luis Miró Quesada, de la Guerra, también, etcétera, ¿no? Esos serían, para empezar, los doctores que yo recomendaría. Y en todo caso, coordinar con los chicos del taller a ver si le podemos pasar uno de estos libros completos. En el Drive que tenemos, ahí vamos a colgar algunos libros completos para que puedan revisarlo. Muchas gracias por tu respuesta y tu tiempo para responder las preguntas y por tu excelente exposición. Bueno, en ese momento pasaríamos a la segunda exposición, que es sobre las fuentes del derecho del trabajo, que va a estar a cargo de la señorita Ana Belén Farroñay Tupac Yupanqui. Ella es alumno del sexto derecho de nuestra facultad. Ha sido asistente de cátedra en los cursos de Derecho Individual del Trabajo y actualmente es miembro principal y coordinadora general del taller José Matías Manzanilla en nuestra facultad. Ella expondrá el tema Fuentes del Derecho del Trabajo. Adelante, Belén. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí se te logra escuchar. Bueno, quisiera que por favor proyectes las diapositivas. Vamos a avanzar un poquito más rápido de lo que ya habíamos planificado porque nos queda muy poco tiempo. Y bueno, vamos a pasar a la... Primero voy a dar una introducción, ¿no?, a lo que son las fuentes del derecho del trabajo. Cabe recalcar, pues, que cuando uno piensa en el derecho del trabajo o en el derecho laboral y también de sus fuentes, siempre piensa que esto está basado en la ley, ¿ok? O en ciertas normas establecidas en una ley general, ¿no? Pero no es así. En todo caso, sería un ordenamiento jurídico que va más allá de la ley, ¿no? Porque también se pueden integrar los principios del derecho del trabajo y otras normas que tienen un rango internacional, ¿no?, como por ejemplo las disposiciones de la OIT. Entonces, en este breve conversatorio o en esta breve exposición, yo les voy a presentar, recordar, analizar de repente cómo es que se generan las normas del derecho del trabajo. Primero, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de la etimología de la palabra fuentes. Fuentes etimológicamente proviene del latín fons, fontis, que significa causa, origen o procedencia, por lo que el término se utiliza para explicar los orígenes de las normas jurídicas.
El maestro Jorge Rendón, en su libro de teoría general, habla pues de las fuentes del derecho en general. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Este maestro pues nos dice que a nivel general existen tres fuentes. Las fuentes sociales, vale decir, las relaciones sociales en las que aparece la necesidad y la configuración de decisión inicial de las normas. Las fuentes de producción, que son los grupos o los órganos que toman las decisiones para emitir normas. Y, por último, las fuentes formales o las normas jurídicas que sirven de base a los derechos subjetivos de las personas. Sin embargo, en el derecho del trabajo existen dos fuentes importantes. Siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, vamos a hablar de las fuentes materiales. Las fuentes materiales son los hechos sociales que impulsan el surgimiento de las normas laborales, tales como las reivindicaciones de los trabajadores, la idea de justicia social, la búsqueda del bien común y, en general, todas las manifestaciones de voluntad o de vida. Es decir, las fuentes materiales básicamente son el origen de las fuentes formales. ¿Ok? Tomen esta idea. Las fuentes formales son lo escrito, lo establecido en un papel, por así decirlo, y las fuentes materiales son el impulso mismo del órgano emisor de querer dictar una norma. Pero detrás de esto hay un reclamo social, hay una exigencia social, ¿no? Que de manera ordenada, de manera adecuada, las normas jurídicas deberían basarse en la necesidad de la sociedad, ¿no? En este caso, en la mayoría de casos, debería ser a favor del trabajador, ¿no? Pero como lo dijo pues Renato, en muchas ocasiones existe cierta desigualdad, existe mucho desequilibrio en estas cuestiones y a veces se emiten normas con intereses ya en otro sentido, ¿no? Algunas de las fuentes lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Es una fuente material y pues es un conjunto de políticas, de prácticas políticas, de prácticas jurídicas espontáneas que han alcanzado ya un uso generalizado y por lo tanto una conciencia ya de obligatoriedad en el seno de una comunidad. Existen dos tipos, ¿no? Hay dos elementos en la costumbre. Está el elemento objetivo, que es la repetición del acto, y el elemento subjetivo, que es la conciencia que tú tienes como persona o como parte de una sociedad de que ese acto es obligatorio. Ahora pasamos a lo que es la jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de sentencias uniformes y reales que son reiteradas por parte de organismos jurisdiccionales y que otorgan cierto grado de obligatoriedad. Por ejemplo, tenemos acciones de garantía, tenemos por parte del Tribunal Constitucional sentencias que en muchos casos tienen precedente y vinculante. ¿Qué es el precedente vinculante? De repente ustedes ya han estudiado un poco más de esto. Son fragmentos de la sentencia, fundamentos de la sentencia, que lo toman como un tipo de orientación para casos a futuro. Por eso es que también es muy importante, porque a veces no hay ciertos preceptos en la norma jurídica, pero que sí están en la jurisprudencia y que sí pueden servir para la defensa de derechos. En este caso, para la emisión también de normas jurídicas en relación al derecho laboral. Y también hay casaciones, ¿no? Como por ejemplo, plenos casatorios o doctrinas jurisprudenciales. Y por último, pero no menos importante, también tenemos otra fuente material, que es la doctrina. La doctrina, pues, comprende opiniones, posturas de diversos estudiosos que producen libros, artículos de derecho y que van interpretando e incluso orientando a los organismos a la creación de normas. Y pues para que el legislador también le dé forma a la norma, necesita de estas opiniones, necesita de sus estudios
que no son menos importantes, ¿no?, que lo ya establecido de repente por una jurisprudencia o por lo que ya establece la sociedad. En muchas ocasiones la doctrina ha servido de base para la creación de nuevas normas o para averiguar de repente qué es lo que dice una norma para mejorarla, ¿no?, o para interpretarla de una mejor manera. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a las fuentes formales. Las fuentes formales son expresiones o formas que adopta el derecho del trabajo para adquirir fuerza obligatoria como norma de derecho positivo. Estas fuentes son instrumentos jurídicos armados y escritos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver una pirámide en la que pues hay una jerarquía, ¿no?, de todas las fuentes que tiene el derecho laboral peruano. A nivel constitucional, ahí podemos ver, está la Constitución y los tratados. Y a nivel primario están las leyes, decreto legislativo, decreto de urgencia, tratados también, ordenanza municipal. De manera secundaria están los reglamentos, decretos regionales y ya casi en el último peldaño, convenios colectivos y costumbres. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. En este caso, como ya hemos visto, las fuentes formales están referidas al instrumento mismo. En ese sentido, yo he visto pertinente primero estudiar a la norma suprema, que es la Constitución, pero no solamente a la Constitución actual, sino a través de la historia, pues la Constitución ha sufrido varias modificaciones y pues en algunos casos se ha visto cierta evolución, ¿no?, en los pensamientos, en los ideales y sobre todo en la defensa al trabajador. En ese sentido, vemos pues que en la Constitución de 1920 hay ciertas medidas que las voy a mencionar para los que de repente no están viendo la diapositiva. Recuerden que la diapositiva está en un drive también para que puedan tener ustedes acceso a esta información que el taller les está brindando con mucho cariño, con mucha predisposición, para que ustedes aprendan y puedan manejar mejor los conceptos. A ver, primero, en la Constitución de 1920 no pueden haber esclavos, nadie será obligado a prestar trabajo personal sin su libre consentimiento y sin la debida retribución. Se garantiza la libertad del trabajo siempre que no sea contraria a la moral, a la salud ni a la seguridad pública. La ley fijará las condiciones máximas del trabajo y los salarios mínimos de los trabajadores. Es obligatoria la indemnización por accidentes de trabajo en la industria. Los conflictos entre el capital y el trabajo serán sometidos a arbitraje obligatorio. Sin embargo, luego se promovieron nuevas constituciones. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos a la Constitución de 1933, en la que también establece ciertos preceptos, ¿no? Por ejemplo, se garantiza la libertad de trabajo, el Estado legislará el contrato de trabajo colectivo, está prohibida la estipulación que restrinja el ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales, el Estado favorecerá un régimen de participación en los beneficios de las empresas, ese Estado, el mismo que está promulgando la Constitución, legislará sobre la organización y seguridad del trabajo industrial y sobre las garantías a la vida, salud e higiene. La ley fijará las condiciones máximas de trabajo. Y por último, la ley establecerá un régimen de previsión de las consecuencias. En el caso, por ejemplo, aquí podemos ver ya el concepto de seguridad social, ¿no? En caso de vejez, en caso de discapacidad también, en caso de enfermedad, ¿no? Y fomentará las instituciones de solidaridad social y también va a fomentar el ahorro. Aquí también se puede avisorar el tema de las pensiones y de todo lo que entra a tallar en el concepto, pues, de seguridad social. Ahora pasamos a la Constitución de 1979. Estas también tienen algunos preceptos importantes, como por ejemplo, el Estado reconoce al trabajo como fuente principal de la riqueza. Es decir, como Renato ya también lo ha dicho, poco a poco se va avisorando pues que el trabajo no es un favor que te hace, ¿no? La sociedad o los empleadores o el sector superior a ti, ¿no? Por así decirlo, es un derecho, ¿no? Y en este caso ya lo está reconociendo como fuente principal de la riqueza tuya como persona.
Prohibición de establecer en cualquier relación laboral condiciones que impidan al trabajador el ejercicio de sus derechos constitucionales o desconozcan o rebajen ya su dignidad. Consagración del derecho de los trabajadores a una remuneración justa e igualitaria. Estableció también la jornada de 8 horas diarias y 48 horas semanales. También hay derecho al descanso semanal remunerado, que usualmente son los días domingos, actualmente, las vacaciones, compensación por tiempo de servicios, derecho a las gratificaciones, bonificaciones y beneficios sociales. Y también aquí es importante, derecho a la estabilidad laboral y consagración de los derechos colectivos. Aquí es importante porque creo que ustedes pasan a estudiar derechos colectivos. Es importante pues que sepan este tipo de derechos, ¿no? Que tiene que ver con la libertad sindical, con la negociación colectiva, el acceso a la huelga también, y pues estos derechos también son importantes, ¿no? Para que el trabajador se desarrolle y pueda defender lo que a él le pertenece, ¿no? Como persona. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora sí. Ahora pasamos a lo que es la Constitución de 1993, que es la actual Constitución. Ahora, aquí vemos pues ya los preceptos establecidos, ¿no? Primero, el trabajo es importante para el desarrollo socioeconómico del país. Es un deber y un derecho, base del bienestar social y medio de realización de la persona. Protege al trabajo en sus distintas modalidades. Protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabaje. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. Regula el derecho a una remuneración, ya lo hemos visto anteriormente, equitativa y eficiente también, y suficiente, perdón. Jornada ordinaria de 8 horas y 48 horas semanales. Derecho al descanso semanal y anual remunerado. Menciona los principios de igualdad de oportunidades sin discriminación. Estos son algunos principios del derecho laboral que de repente ya lo han estudiado anteriormente. Irrenunciabilidad de derechos e indubio pro operario. Protección contra el despido arbitrario, derecho a participar en las utilidades de la empresa y también, bueno, se vuelve a reconocer los derechos colectivos de sindicación, negociación colectiva y la huelga. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de ver los tratados, quiero que sepan este concepto. Si de repente no lo saben, de repente no lo han tocado nunca, es bueno saberlo. El bloque de constitucionalidad se puede definir como aquel conjunto de normas que desarrollan y complementan los preceptos relativos a los fines, estructura, organización y funcionamiento de los órganos y organismos constitucionales. Este conjunto de normas completa, pues, o complementa el contenido de la Constitución. Por medio de esta interpretación, integrará el bloque de constitucionalidad los tratados de derechos humanos, convenios y convenciones de la OIT y también otros tratados y acuerdos internacionales, asimismo también alguna jurisprudencia, ¿no? En el marco de tratados internacionales. En ese sentido, vemos pues que los tratados, como ya lo están viendo en la pantalla, complementan pues el ejercicio adecuado de la Constitución y velan por los intereses del ser humano. Ahora, aquí en los tratados podemos clasificarlos en dos. Están los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios de la OIT. En los tratados internacionales de los derechos humanos, tenemos pues primero a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración establece el derecho al trabajo, la protección contra el desempleo, a la no discriminación y derecho a una remuneración justa. Asimismo, establece el derecho al descanso pagado. También tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la que se reconoce el derecho al trabajo y a la formación técnica profesional. También se reconoce el derecho al goce de remuneraciones y condiciones de trabajo equitativas. También tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el que dice, pues, ¿no?, que nadie será sometido a esclavitud, nadie estará sometido a servidumbre, nadie será constreñido a trabajar de manera forzosa u obligatoria y encima sin ninguna remuneración. También tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, perdón, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Protocolo de San Salvador,
en la que se reconoce el derecho al trabajo y a la formación técnica profesional, se reconoce el derecho al goce de remuneraciones y condiciones de trabajo equitativas. Y también en la segunda parte tenemos a los convenios de la OIT, que son tratados internacionales de materia pues, de derecho del trabajo y seguridad social. Cada Estado miembro puede firmar o ratificarlo, quedando a partir del momento en que lo firman o ratifican, obligado ya a su cumplimiento. Vamos a hablar sobre algunas, ¿no? Mencionarlas de repente, porque no me alcanza el tiempo de profundizarlas. Sobre, por ejemplo, métodos para la fijación de salarios mínimos, trabajos forzosos, seguro de vejez, seguro de invalidez de repente, seguro de muerte también está, vacaciones pagadas, inspección del trabajo, descanso semanal, discriminación. También tenemos las peores formas de trabajo infantil, abolición de trabajo forzoso, igualdad de remuneración, que está en el convenio 100, y así sucesivamente. Hay un montón de temas que la OIT ha dividido en numerales que ustedes pueden acceder en la página web si ponen convenios de la OIT y les van a dar una relación inmensa de los derechos, de algunos derechos laborales o en general del ámbito laboral que puedan ser de su ayuda para que puedan leer y puedan avalar lo que ya dice por la Constitución. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar, pues, de manera general, ya para culminar, de las demás fuentes. En primer lugar está la ley, ¿no? La ley es una norma jurídica escrita de carácter general y de obligatorio cumplimiento que emana directamente del Poder Legislativo a través del Congreso de la República. Por ejemplo, pues tenemos a la Ley Procesal del Trabajo, que de repente lo van a estudiar más adelante, pues que establece cómo es que se lleva un proceso, ¿no? En defensa de algún derecho, o cuando, por ejemplo, a un trabajador lo despiden de manera arbitraria, qué es lo que corresponde, si una reposición, si una indemnización, y cosas así, ¿no? Que pueden encontrar en esta ley. También tenemos a los decretos legislativos, que son leyes emanadas del Poder Ejecutivo, previa delegación de facultades del Congreso de la República, y tiene un plazo fijo y objeto específico. También tenemos los decretos de urgencia. Se dictan de manera excepcional en materia económica, financiera y comprende conceptos de endeudamiento y presupuesto. Por ejemplo, ¿no? Con la pandemia se dictaron muchos decretos de urgencia, también medidas, entre comillas, protectoras, ¿no? Para el trabajador, o medidas también que establecían pues, los nuevos modos de trabajo en base a la pandemia, ¿no? También vemos los decretos ley, que emana de gobiernos dictatoriales o de facto. Se suspende, pues, en ese sentido, el poder legislativo, y por eso es que hay un gobierno dictatorial. Y las resoluciones legislativas junto con los decretos supremos. No olvidemos también la convención colectiva, que es el acuerdo destinado a regular las remuneraciones, las condiciones de trabajo, la productividad y demás, concerniente a las relaciones entre trabajadores y empleadores. La convención colectiva tiene fuerza vinculante. Hay sindicatos con representación minoritaria y hay sindicatos con representación mayoritaria. También está el reglamento interno del trabajo, que emana de la voluntad unilateral del empleador, quien en uso de su poder de dirección establece pues un conjunto de normas destinadas a regular las obligaciones y derechos de tanto trabajadores como empleadores. Asimismo, regula el desarrollo y ejecución del trabajo, es obligatorio en empresas de más de 100 trabajadores. Y por último vamos a ver al contrato de trabajo, que es el acuerdo celebrado entre un trabajador o un empleador, quien prestará un servicio a este último a cambio de una remuneración, ambos unidos en una relación de dependencia o de subordinación. De dicho contrato pueden generar derechos, ¿no? Tales como la CTS, las vacaciones, la jornada de trabajo, las gratificaciones, etc. Bueno, eso básicamente son las fuentes del derecho, chicos. No sé si les he podido ayudar o de repente les he podido refrescar la memoria con respecto a estos conceptos, pero básicamente es eso, ¿no? Cualquier pregunta o comentario de repente es bienvenido antes de que se acabe el tiempo. O si no, pues bueno, de repente unas palabras finales.
Belén, muchas gracias por tu exposición. Por mi parte, yo tendré una pregunta, por decirlo. En los casos que se presentan en derecho laboral, ¿hay alguna norma, una norma específica en la que se suele utilizar más o se suele basar más algunos casos de derecho laboral o en sí, como nos hablaba Renato, por esta atomización, depende de la materia o de los hechos del caso? Bueno, usualmente, según mis conocimientos, se usa la mayoría de veces el decreto legislativo 728, ¿no? Que es la ley de productividad y que de repente ya ustedes lo han estudiado, y también la ley procesal de derecho del trabajo. Sin embargo, también hay precedentes que incluso han llegado pues al Tribunal Constitucional que nos pueden ayudar de repente con casos, ¿no? En el tema de la reposición, por ejemplo, siempre hay debates y siempre van a encontrar casos, si es que cuando un trabajador se le despide, ¿qué corresponde, no? Y antes, me parece, si que no me equivoco, no se le correspondía supuestamente una indemnización o no podía, o tenían que haber, tenían que indemnizarlo, ¿no? O reponerlo. Ahora, por ejemplo, se está evaluando la idea de que de repente, muy aparte de reponerlo, también se le indemnice. Entonces, así no está establecido de repente a veces en la ley o los decretos legislativos. Está en nosotros conocer, ¿no? Estudiar de repente y cuando haya un caso que nosotros mismos de repente llevemos a la práctica, poder aportar, ¿no? No solamente para términos prácticos, sino también para términos académicos y para marcar también ya una tendencia. Como lo decía Renato, la idea de nuestro sistema en general, ¿no? Es prácticamente yo, trabajadora, me haces un favor por contratarme, ¿no? Y no es así. Para eso se supone se nos está protegiendo. Y la idea, entre comillas, del Estado es que se le brinde una protección, ¿no? E incluso está en los principios de derecho de trabajo, se le brinde una protección al trabajador ya que él está en un nivel inferior, ¿no? Entonces, pienso yo que sí, se siguen las leyes, pero también debería abrirse paso ya a debate de repente en el mismo momento para marcar precedentes vinculantes que nos ayuden a resolver de mejor manera los casos a futuro. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. No encuentro otra pregunta más en el chat. Por lo tanto, pasaríamos a darle las palabras finales, la conclusión final de esta sesión. Te daría el pase para que comiences dando la conclusión final de tu tema y posteriormente a Renato. Listo. Bueno, chicos, como les había mencionado, las fuentes del derecho laboral no solamente deberían seguir a la ley, como su compañera me preguntó, existen más fuentes que determinan el nacimiento de una norma jurídica y que deben satisfacer también el fin de preservar el orden social, mantener una estabilidad laboral y también, pues, proteger al trabajador. La Constitución establece también el proceso de producción de las demás normas del sistema jurídico nacional al tener superioridad normativa sobre todas las leyes y reglamentos y pues sobre todas las demás normas, ¿no? Serían nulas las que contradigan este texto constitucional. La ley constituye la principal fuente de derecho laboral peruano por ser específica y por plasmar pues también los intereses de la ciudadanía. El convenio colectivo, que también es importante, se encuentra en el rango de las normas de la autonomía privada, pues parte también de una relación entre empleador y trabajador. No obstante, se le atribuyen a este rango de fuente de derechos, de derecho laboral. La costumbre también es importante, puesto que se deriva pues, de una repetición constante de actos de una conducta uniforme que han adquirido una fuerza obligatoria por la convicción social de la necesidad de respeto y acatamiento. En conclusión, chicos, no solamente existe la ley, hay un sinfín de derechos, de fuentes que nosotros podemos acudir para poder complementar nuestros conocimientos, para poder complementar
la naturaleza de las normas y para poder saber, sobre todo, ¿no?, cómo es que se construyen las normas en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Renato, te daría el pase para las palabras finales de esta exposición. Sí, cómo no. Bueno, agradecerles a ustedes nuevamente como base 2019. Desde el Taller Manzanilla tenemos mucha expectativa. El apoyo hacia ustedes es desinteresado y lo único que buscamos es una formación integral y crítica de los sanmarquinos, ¿de acuerdo? Y como conclusión de mi exposición es que la historia nos permite comprender de dónde venimos, dónde estamos, para saber hacia dónde vamos. ¿De acuerdo? Y el desarrollo de las relaciones laborales, su historia, la historia del derecho del trabajo, exige de los jóvenes un rol activo, primero, comprendiendo la realidad, dos, interpretando con justicia las normas vigentes, para tres, finalmente, cuando sean profesionales, desarrollar una verdadera transformación de nuestro país, al menos en el campo que nos corresponde a nosotros, el derecho del trabajo. Ideas finales, decirle nunca más al neoliberalismo, es un modelo económico, una ideología política, perdón, que no funciona. Dos, cambio de constitución inmediatamente, y tres, el fortalecimiento de los derechos del trabajo y la difusión de este tipo de actividades nos permiten justamente llegar a más y que esta sea una primera oportunidad, un primer acercamiento a ustedes, las bases más jóvenes, para eventualmente organizar muchos más eventos, muchas más conferencias y, ¿por qué no?, organizar el 7º Congreso Nacional de Derecho de Trabajo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una actividad que no se organiza desde hace ya 10 años y que creo corresponde poder desarrollarlo, pero nuevamente desde un enfoque crítico, desde una perspectiva real y dándole respuestas a nuestro país que necesita con urgencia, y como bien decía el buen Manuel González Prada, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Ellos serán los verdaderos transformadores de nuestra realidad. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Bueno, estimados y estimadas participantes de la base 2019 y todos los presentes, la Junta Directiva de Derecho Base 19, junto con el taller José Matías Manzanilla, les agradecemos su presencia en la presente sesión y su disponibilidad de tiempo para escuchar las exposiciones de los dos ponentes esta tarde. Los invitamos a la próxima sesión del curso de Derecho Laboral, Instituciones del Derecho del Trabajo, y asimismo a las sesiones introductorias que estamos elaborando de los demás cursos. El día lunes tenemos un curso, una introducción sobre Derecho Administrativo. Eso sería todo por nuestra parte y hasta la próxima.